Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Ya comienza. Elegimos hablar de esto. Tiempo de escucha estimado, 20 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo un nuevo programa de Elegimos hablar de esto. Estamos iniciando nuestra temporada número 11 en el aire de la Radio Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de Uco. Mi nombre es Liliana Tulis y aquí estoy con mi compañera, a quien le doy la bienvenida, Lore Rosales. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, este programa lo estamos haciendo en vivo y recordemos que tenemos un convenio de nuestro IES 9015 junto con el Instituto Vera Peñalosa, de donde viene mi colega Lore Rosales, del espacio de Trama, que es un espacio de orientación asistente de estudiantes. Exacto, ¿verdad? Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. Bien. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que hace rato que queríamos hacer, que es sobre la violencia digital, que queremos ponerle palabras a estas situaciones en las cuales a veces la tecnología se transforma en un territorio de riesgo. Queremos también nombrar lo que sucede en los territorios digitales y así poder pensar en habitar Internet y espacios más digitales, más seguros. Si bien la violencia digital es una forma de violencia que ocurre en las redes sociales, en plataformas, en chat, en videojuegos, en distintos entornos en línea, afecta especialmente a las mujeres, a los adolescentes y a las diversidades sexogenéricas. Bueno, queremos aclarar que si bien la violencia digital no es virtual, es real. O sea, sucede y sucede en las redes, tiene efectos concretos en la vida cotidiana, en la salud mental, en la reputación, en los vínculos, también en la seguridad de las personas. Hace poco hemos tenido un fallo donde un hombre ha sido sancionado por una violencia digital hacia una niña de 13 años, que fue condenado por violencia, por abuso sexual agravado. Y era un espacio digital. Por lo tanto, entonces nosotros lo que queremos ahora es pensar estos espacios digitales como espacios reales, ¿no? Claro. Que tienen un impacto. Como que la violencia sucede en un espacio digital, pero en realidad la repercusión es en la vida cotidiana de las personas. Claro, y además, como hoy estamos todos inmersos en este mundo digital, y cuando existe una violencia, ¿cómo lo afecta? Ya vamos a hablar de la ley, de nuestra ley, la 26485, que contempla, pero no está considerado todavía un delito, hay proyectos de ley, por eso vamos a conversar sobre esto. Sí, a lo largo del programa vamos a conversar justamente sobre qué es la violencia digital, cómo se manifiesta, qué impactos tiene, como así también qué herramienta y qué estrategia podemos acceder, están disponibles para cuidarnos y acompañar o asesorar a quienes atraviesan este tipo de situaciones. Para esto habíamos invitado a Romina Zapata, quien es licenciada en Comunicación Social, magíster en Enseñanza en Escenarios Digitales y coordinadora de capacitaciones de Gintec, que es una organización social que trata justamente la temática de la violencia virtual. Lamentablemente Romina por cuestiones laborales no nos pudo acompañar, pero sí, bueno, nos ha dejado mediante audios sus conocimientos, su información acerca de la temática. Y bueno, queríamos en primer lugar agradecerle a Romina haber aceptado la invitación, de ser parte de este espacio radial que, como vos decías, lleva 11 años ya en la 11 temporada, donde justamente trabajamos el tema de la violencia y donde ha estado un poco, lo hemos dejado con poco espacio de tratamiento, el tema de la violencia virtual, y hoy queremos hacer hincapié en esto. Además también hemos buscado a una especialista, porque nos parece eso también, que este tipo de violencia requiere justamente de personas que sean especialistas, que se hayan formado en esto. Exacto. Por eso, bueno, nuevamente le agradecemos a Romina y bueno, le empezamos preguntando. Claro, bueno, nosotros en primer lugar le preguntamos a Romina
¿En qué consiste la violencia digital y qué tipo de violencia existe en esta modalidad? ¿Qué lugar tiene en este escenario virtual el consentimiento de imágenes o información personal? Bueno, Romina nos contestó esto. Buenos días. Para comenzar a hablar sobre la violencia digital de género, hay que tener en cuenta que tomamos la definición que construimos para la Ley Olimpia Argentina, según la cual la violencia digital o telemática, como también se la conoce, son aquellas conductas o acciones que por medio de la utilización de las tecnologías de información y comunicación, ya sea en su totalidad o parcialmente, buscan causar un daño hacia las mujeres, ya sea un daño físico, psicológico, sexual o de otra índole. Estamos hablando de una violencia que se extiende en los últimos tiempos cada vez más y que se puede manifestar en un abanico muy amplio de modalidades, entre las cuales, bueno, tal vez la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos es la más conocida, porque es la que ha tenido consecuencias más graves, consecuencias fatales. De hecho, Argentina tiene víctimas fatales de la violencia digital de género, como Belén San Román y Emma Bondaruc, que en el primer caso estamos hablando de una mujer policía, en el segundo de una adolescente, que luego de que sus parejas difundieran videos de carácter íntimo, ellas decidieron quitarse la vida. Entonces, hay que comprender que se puede manifestar en muchísimas modalidades, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con la obtención no consentida de imágenes íntimas, la alteración de imágenes con inteligencia artificial para simular desnudos o escenas pornográficas, los discursos de odio, la suplantación de identidad, el doxing, que es el exponer información personal íntima con el objetivo de que otras personas vayan a atacar a esa mujer, todos los ataques dirigidos especialmente a mujeres con voz pública, es decir, mujeres que son periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, actrices, escritoras, etcétera, que se expresan en el ámbito público y que se utiliza a través de las redes sociales, por ejemplo, el hostigamiento, los ataques específicamente dirigidos, el acoso virtual, a través del envío no consentido de material sexual, de imágenes íntimas, lo que tiene que ver con el cibercontrol y los discursos de odio, ¿no? Que también es otra de las modalidades de violencia que viene creciendo y siendo cada vez más explícita, más violenta, y que busca principalmente atacar, humillar a las mujeres, especialmente a las que se identifican con el feminismo, con el fin de silenciarlas, de que o bien se autocensuren y decidan dejar de expresarse en el ámbito público, o bien por miedo ante las amenazas, etcétera, cierran sus redes, se expresan menos, en fin, toman distintas conductas de autocuidado, que bueno, por supuesto son todas cuestiones que además de los daños a la persona puntual, ¿no? Los daños psicológicos, emocionales, etcétera, también lesionan la democracia, ¿no? Cuando pierden voces en el debate público, también se lesiona la democracia, y eso es algo muy importante a tener en cuenta. En el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que justamente consiste en exponer, en viralizar, como por ahí lo solemos conocer, a través de cualquier medio digital, no importa cuál, no importa si es una red social, si es WhatsApp, si es una cadena de mails, un sitio pornográfico, lo que fuera, un video que tal vez las mujeres hicieron en el marco de una práctica sexual consentida, es decir, estuvieron de acuerdo en sacarse una foto, en hacerse un video en ese momento, pero no así en que eso fuera puesto en conocimiento de terceros, y en otras situaciones las mujeres no saben que estaban siendo filmadas, grabadas. Bueno, esa exposición por supuesto genera un daño gravísimo que, como dije, puede tener incluso consecuencias fatales. Bueno, muy interesante lo que nos aporta, porque justamente es como lo que volvemos a decir, ¿no? Que se transita en un espacio virtual, pero es real, digamos, los tipos, en qué consiste, digamos, la definición que ella da es claramente un tipo de violencia. Exacto, exacto. Un tipo de violencia que
siento que se encuentra aún invisibilizada o no mencionada, pero es un tipo de violencia que avanza, escala, ¿no? Se expande y cómo va afectando a las mujeres, como ella dice, y niñas, niños y adolescentes. Y qué importante es todo el consentimiento, cómo hay que seguir informando y formando acerca del consentimiento y conocer esto de lo que ella dice, bueno, cuando somos parte de una decisión de este tipo, qué acuerdos tenemos con la otra parte. Ella también mencionó el tema del control con respecto a la virtualidad, a las redes. Y nosotros sabemos, y lo hemos hablado en varios programas, que el control es un componente central para ejercer y sostener situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, pensando en ese control y en este entorno digital, vemos cómo es mucho más fácil de instalarse de una manera rápida, silenciosa y persistente dentro de las relaciones de pareja. Como por ejemplo, esto de revisar el celular, exigir saber la contraseña de mi pareja, pedir ubicación en tiempo real, controlar redes sociales o decidir con quién se puede hablar. Entonces, en este tema que nos llamaba mucho la atención, digamos, le preguntamos a Romina, que desde su experiencia, ¿qué lectura hace sobre esta forma de control digital en los vínculos afectivos y por qué se vuelve tan eficaz para sostener las dinámicas de violencia? Bueno. Y esto nos decía. Las prácticas de control son algo común en cualquier vínculo en el cual hay violencia en el medio. En el caso particular del cibercontrol, lo más común es desde pedir que, más que pedir, mejor dicho, exigir que se compartan contraseñas, por ejemplo, de mails, de redes sociales, incluso de cuentas bancarias, exigir un envío constante de la ubicación en tiempo real, exigir que se manden fotos, por ejemplo, esto es muy común en jóvenes, de cuando van a una salida, de cómo están vestidas, con quién están, monitorear constantemente la actividad en redes sociales, por ejemplo, no sé, a quién le comentaste una foto, qué publicaste, quién te dio me gusta, si respondiste tal o cual mensaje. Y como dije, si bien el control es algo que existe en todas las relaciones en las cuales hay violencia, en el caso del control, las tecnologías tienen la posibilidad de hacerlo en tiempo real, de hacerlo constantemente. Digamos, también estamos observando casos de adolescentes que piden, por ejemplo, sostener una videollamada durante toda la noche, durante toda una juntada, durante toda una salida. Digamos, las tecnologías lo que hacen es exacerbar e intensificar esas prácticas de control. Y en algunos casos un poco más complejos desde el punto de vista técnico, también se conocen muchas situaciones en las cuales los agresores instalan programas espías en los teléfonos generalmente son las parejas y parejas, en la mayoría de los casos, y monitorean tanto los movimientos, la geolocalización, como absolutamente todas las conversaciones de WhatsApp, incluso movimientos que tienen que ver con cuestiones económicas. Y bueno, por supuesto, la tecnología ahí lo que hace es exacerbar el control. En América Latina se usa mucho la expresión violencia de género facilitada por las tecnologías, porque se considera que justamente las tecnologías pueden facilitar. Bueno, es una expresión también para pensarla críticamente, porque en realidad el problema no son las tecnologías en sí, que obviamente también pueden salvar vidas, sino la violencia, digamos, donde hay que poner el foco es en una desigualdad estructural, preexistente a estas tecnologías digitales, que lo que hace es que al existir esa desigualdad y al vivir en una cultura patriarcal, bueno, cualquier herramienta a mano puede ser utilizada a los fines de someter, hostigar, controlar, humillar, violentar a las mujeres. Bueno, muy interesante lo que nos dice respecto a justamente cómo se produce, o sea, cómo es ese control que, digamos, los otros tipos de violencia tenemos nosotros la idea de otras, tenemos otras imágenes, ¿no? Del control. Pero bueno, hoy sabemos que esto que dice ella también, que no es que sean malas las tecnologías, hay que poner foco en la violencia que se ejerce utilizando la tecnología. Entonces, me parece muy interesante eso. Y ella después también nos cuenta otras cosas también muy interesantes, teniendo en cuenta de una manera más preventiva que ya vamos a llegar. Pero bueno, volviendo a decir que es un tipo de violencia y como toda violencia sabemos que tiene un impacto en la vida de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas, de las personas de la diversidad. Entonces le preguntamos también a Romina cuál es el impacto que tiene físico, emocional, la violencia digital en estas poblaciones y en esta desigualdad que se ejerce justamente, que es un elemento de la violencia, en mujeres específicamente y específicamente en adolescentes. Y ella, Romina, nos decía respecto al impacto emocional y físico que tiene. En cuanto a las consecuencias de la violencia digital, hay que tener en cuenta que la afectación a la vida de las personas es múltiple, es decir, se afecta el bienestar psicológico, emocional, muchas
mujeres manifiestan tener ataques de pánico, ansiedad, estrés, pérdida del sueño. Cuando ha habido difusión de imágenes íntimas, hay muchísimo miedo y ansiedad respecto de que, en el caso de que se haya logrado eliminar ese material y se haya logrado controlar, de que después de años vuelva a ser puesto en circulación. Recordemos, por ejemplo, el caso de Silvina Luna, ¿no? Donde ella había sufrido la difusión de un video íntimo, incluso después de que ella ganó un juicio, logró contener toda esa situación, luego de su fallecimiento, ese video íntimo es vuelto a poner en circulación, ¿no? Entonces, esa conciencia de que el material digital es persistente y que su envío puede ser hasta el infinito y que nunca se sabe hasta dónde pudo llegar eso, incluso muchas veces ha llegado hasta estar en plataformas internacionales, digamos, ¿no? Como no se puede controlar eso genera un impacto psicológico muy grave. Por supuesto, se afecta a la integridad sexual de las mujeres, obviamente la reputación digital, la libertad de expresión en los espacios digitales, y en los casos más graves hay consecuencias físicas muy graves como intentos de suicidio y también suicidios consumados, ¿no? Entonces, hay que pensar que el impacto de las violencias digitales es tanto o más grave que las otras violencias, porque justamente lo digital tiene estas posibilidades de extenderse en el tiempo y en el espacio indefinidamente. Bueno, esto hace la diferencia con los otros tipos de violencia. Exacto. Porque eso permanece siempre ahí. Es tremendo, digamos, si pensamos en el impacto que le produjo a una mujer que se difundiera una imagen sin su consentimiento, o hace 5 años, 3 años, y hoy se sigue estando ahí. Claro, es como que no hay límite, no hay límite ni nada que la pueda frenar más allá de las intervenciones judiciales. Claro, pero es mucho más grave. Si pensamos, este tipo de violencia es mucho más grave por la permanencia en el tiempo y el acceso que se puede tener de eso en cualquier momento. Exacto. Sí, las consecuencias son mayores. Bueno, y también pensamos en este marco legal del que estábamos hablando. Sabemos que en los últimos años se han difundido distintas leyes y hay proyectos de ley que incluso llevan el nombre de las víctimas, por ejemplo, la Ley Olimpia, Belén, que es un proyecto, ahí ya lo va a contar ella, pero bueno, le queríamos preguntar entonces cuál es el mapeo legal en materia de violencia digital y también que nos cuente cuáles son los principales proyectos que existen para poder enmarcar este tipo de violencia en una cuestión más penal, que ella hace la diferencia cuando no hay todavía una legislación penal. En Argentina existe un marco legal concreto para estas violencias que es lo que conocemos como Ley Olimpia Argentina. Ley Olimpia Argentina lo que hace es a nuestra ley de protección integral a las mujeres, que es la ley 26.485, que ya definía tipos de violencia como la física, la sexual, la psicológica, y definía modalidades, que serían los ámbitos donde esas violencias se manifiestan, como el ámbito mediático, el ámbito institucional, el doméstico, el laboral. Lo que hace Ley Olimpia Argentina ámbitos, agregar el ámbito digital, porque en realidad las violencias que se dan en lo digital son los mismos tipos que ya conocemos, es decir, es la violencia psicológica, sexual, física, simbólica, económica, que se manifiesta en estos entornos. Es importante saber que Ley Olimpia da medidas de protección a las mujeres que están atravesando estas situaciones de violencia, que ordena que se debe formar y capacitar a todas las personas respecto de educación digital con perspectiva de género, pero no agrega nuevos delitos, es decir, las modalidades de violencia que mencioné, como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el cibercontrol, el acoso virtual, no están consideradas delitos como sí. Para eso existe el proyecto de ley, que es Ley Belén, que es un proyecto en el que nosotras venimos trabajando y militando, donde sí buscamos modificar nuestro Código Penal para que esas prácticas sí sean consideradas delitos. En algunas provincias de Argentina están consideradas contravenciones, pero no en todas las provincias y no todas las modalidades de violencia. Por eso es importante poder seguir militando y trabajando para que el proyecto de Ley Belén se convierta finalmente en una ley, para poder tener un marco legal mucho más robusto, que el marco legal argentino en relación a los derechos de las mujeres y diversidades es de por sí un marco legal robusto, pero necesita mejores herramientas en lo penal. Y en ese sentido, bueno, Ley Belén, el proyecto de Ley Belén busca poder dar un paso más para pasar ya a la sanción de estas conductas que por el momento a veces se pueden encuadrar en delitos preexistentes, como por ejemplo las amenazas, cuando hay amenaza de vida, vamos a suponer, la coacción y muchos otros, pero pierden su especificidad. Y lo específico es que hay un componente de género, ¿sí? Porque lo que es que estas modalidades afectan especialmente a las mujeres y a las jóvenes en esta lógica tradicional de volver a ubicarlas en roles tradicionales, de castigarlas cuando viven libremente su sexualidad y todo aquello que tiene que ver con la histórica desigualdad de género que marca a nuestra sociedad. Bueno, vamos a estar atentos entonces al desarrollo de este proyecto de la Ley Belén, donde estaría el componente penal de este tipo de violencia. Podemos dentro de un tiempo averiguarnos qué sucede con este proyecto y cómo militarlo.
Bueno, para ir cerrando la entrevista y entendiendo que uno de los objetivos centrales de este programa es brindar herramientas concretas a la audiencia, a la comunidad educativa, nos interesa profundizar con Romina en el plano preventivo. Sabemos que la violencia digital puede anticiparse, detectarse y enfrentarse mejor cuando contamos con información, que ese ha sido el objetivo de este programa, de contar con información clara, estrategias de autocuidado y recursos institucionales disponibles. Entonces, en esta dirección queremos preguntarle cuáles son las acciones, estrategias de prevención y advertencia de autocuidado que deberíamos tener en cuenta y qué herramientas existen hoy, tanto para denunciar como para actuar dentro de las plataformas frente a situaciones de violencia digital. Acá podemos ampliar en qué consiste la guía EMA, que es otro recurso. Y finalmente, como siempre lo hacemos, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los estudiantes, a las estudiantes y docentes del IES Rosario Vera Peñalosa y del Valle de Uco en relación con este tema de la violencia digital? La escuchamos, a ver lo que nos decía Romina respecto a cuáles son las medidas, digamos, cuáles entiende ella que son medidas de prevención a tener en cuenta. En relación a lo preventivo, la educación es la herramienta central, porque por supuesto no todo puede ir por las vías de lo penal o por las vías de la justicia. La educación digital con perspectiva de género, la educación sexual integral digital también es central, porque es lo que nos puede permitir, primero, tomar conciencia de la gravedad y la profundidad del daño que puede generar cualquier práctica de violencia digital. Segundo, hablar de consentimiento, hablar de intimidad también en los espacios digitales. Obviamente las tecnologías han desdibujado mucho las fronteras entre lo que es público, lo que es íntimo, lo que es privado. Entonces ahí es cuando la educación puede venir a poner un poco de luz sobre eso. La guía EMA es una herramienta que construimos específicamente para los espacios educativos y que brinda una serie de orientaciones tanto a docentes como a los equipos directivos, a estudiantes, sobre qué hacer en el caso de que se produzca en nuestro entorno educativo la difusión no consentida de imágenes íntimas de una estudiante. Obviamente es un homenaje a Emma Bondaruk, que con 16 años lamentablemente se quitó la vida luego de que se difundiera en su escuela un video de carácter íntimo. Es de descarga gratuita, es muy fácil de acceder. Si la ponen así en Google la van a poder descargar. También pueden buscarlo en las redes de gentic.org, donde van a poder acceder fácilmente a esta guía. Y bueno, buscamos poner un fuerte acento en la prevención, porque por supuesto, si bien la magnitud de este fenómeno requiere que se la aborde desde todas las perspectivas, la perspectiva legal generalmente viene a ocupar el centro de la escena cuando el daño ya se produjo. Y lo que buscamos es proteger a las infancias y a las adolescencias y a todas las personas en los entornos digitales que hoy son esenciales para desarrollar nuestra vida, ya sea para estudiar, para trabajar, para cualquier cosa que queramos hacer, incluso cuestiones de socialización, cuestiones recreativas, son esenciales los espacios digitales, ¿sí? Es un ámbito importante de las democracias también, para participar políticamente, para expresarnos políticamente. Entonces son espacios que deben ser cuidados y donde debemos hacer un esfuerzo muy grande para que esos espacios estén libres de violencia. Bueno, ahí también después ella nos hace otro aporte que es muy interesante acerca de, lo interesante de pensar que no hay que cerrar las pantallas, sino que hay que involucrarse como adultos en lo que está sucediendo, porque la resolución no es el cierre de la pantalla. Pero bueno, me parece que el protocolo de EMA está interesante también para que lo busquen, sobre todo por ahí para los niveles primarios y medios, que son donde, después estamos trabajando con adultos, pero me parece donde las adolescencias son ya de por sí una edad vulnerable. Entonces me parece que puede ser interesante para que los directivos de escuelas primarias y secundarias puedan aplicarlo también en sus escuelas. Es un recurso accesible y puntual frente a la temática de la violencia virtual. Y que está hecho por una organización que también civil, me parece, que está formada. Me parece que también es interesante para saber qué hacer cuando suceden estas cosas. Exacto, ¿no? Sobre todo en la prevención. Sí, y cuando ya circulan, que como ella decía, digamos, la cuestión legal nos da un marco para una cuestión de castigo, de pena. En algunos lugares, ella decía que se toma como una contravención en algunas provincias, no en todas, pero en algunas sí, en otras no,
Pero hasta que tengamos esa instancia, digamos, lo penal, sabemos que lo punitivo es como el castigo es lo último, digamos. Pero sí, entonces, si podemos tener estrategias de prevención, Exacto. no llegaríamos al tema del castigo. Y para la prevención es información y educación. Como Romina lo aclara. Bueno, ahí escuchamos el último audio de Romina. Bueno, un mensaje que quisiera dejarles a toda la comunidad educativa del IES Rosario Vera Peñalosa y del Valle de Uco en general, es que no minimicen la violencia digital. No creamos que lo que pasa detrás de las pantallas, como se suele decir, se resuelve apagando la pantalla o alejándonos de la pantalla, porque eso no es real. Lo que pasa en los entornos digitales trasciende a todos los ámbitos de nuestra vida, independientemente de que cerremos nuestras redes sociales, de que apaguemos las pantallas, lo que pasa ahí atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, minimizarlo o creer que se resuelve solo alejándonos de esas herramientas es un error. Por el contrario, para poder prevenir necesitamos conocer cómo funcionan esas herramientas, aprender a usarlas, qué les pasa a los chicos y a las chicas cuando están interactuando en una red social, en un entorno digital, qué problemáticas se le presentan, qué herramientas tienen para defenderse, para cuidarse, cuáles no tienen, y entonces como docentes tenemos la responsabilidad de ofrecerlas, de trabajarlas, de conversarlas. Entonces, bueno, eso por un lado, y después siempre abrir la conversación. No podemos prevenir ninguna violencia si no hablamos de ella, entonces siempre tomarnos un momento en la vorágine cotidiana para poder decir, bueno, vamos a hablar sobre violencias digitales, a quiénes afectan, cómo se están manifestando, y escuchar siempre a las y los jóvenes que tienen otras vivencias diferentes a las que tenemos las y los adultas y que son valiosas y esenciales para construir verdaderas herramientas de protección. Bueno, hasta aquí entonces los audios que nos ha dejado Romina, una especialista en violencia digital, y hemos querido entonces reflexionar sobre este tipo de violencia en este programa. Reconocemos la idea y sostenemos la idea de que la tecnología puede ser un espacio de libertad, de creatividad, de encuentro, pero también un territorio donde se reproducen las desigualdades y la violencia machista. Bueno, con esto también hemos querido aportar a la comunidad educativa y a las instituciones sobre las situaciones de violencias virtuales que debemos humanizar también la digitabilidad. Bueno, podríamos decir que el programa de hoy es una invitación, ha sido una invitación a seguir conversando sobre la temática. Insistimos en que no hay que tener miedo al hablar ni vergüenza de preguntar. Debemos buscar ayuda siempre que lo necesitemos y bueno, y construir entornos digitales más seguros y respetuosos. Esa es la gran tarea que se nos presenta y acordate que si daña tu integridad, dignidad, identidad o libertad en línea, no es un chiste, es violencia. También quedamos dispuestas desde este programa a aportar también el contacto que tenemos de Romina, por si alguna institución quiere hacer alguna formación o una capacitación o conectarse con la organización que ella tiene, de la cual ella forma parte, que hace capacitaciones a organizaciones y a instituciones. Me parece como una alternativa y una posibilidad que desde este programa del nivel superior podamos aportar a que se pueda lograr alguna capacitación para docentes, directivos de escuelas primarias, del nivel medio, me parece que son los espacios como más de mayor vulnerabilidad. Exacto. Ahora la organización donde trabaja Romina, Gentic, sí, está organizando una capacitación. Ajá. Para organizaciones sociales, feministas, sindicatos, asociaciones civiles, colegios profesionales y otras agrupaciones de Argentina. Y es un curso virtual y gratuito sobre violencia de género en el ámbito digital, desde una perspectiva comunitaria. Bueno, sí, está hecha la invitación. A quien le interese se puede comunicar con la radio o buscar en la web, sí, directamente en la asociación. Bueno, quedamos entonces, si alguien está interesado, que se pueda comunicar con nuestros teléfonos, con el de la radio, con alguna de nosotras y le pasamos la información de esta capacitación que es gratuita, es online y realmente creo que es muy necesario que los docentes y toda la comunidad educativa esté preparada para saber cómo abordar estos temas. Así es. Bueno, muchas gracias, hemos llegado hasta aquí, les decimos que nos sigan en las redes, que nos escuchen, gracias a Darío que está del otro lado, a Geraldine, nuestra directora que anda por ahí, y también queremos cerrar este programa como en un tono futbolero en este tipo de mundial. Vamos a escuchar a una mujer, como está caracterizado este programa, que
que el tema se llama La niña futbolista de Julieta Venegas. Así que cerramos este programa con esta canción. Nos encontramos en el próximo programa de Elegimos Hablar de Esto. Muchas gracias por estar del otro lado. Dale, borra esa app que no usas y descarga FM Vínculos. Ya disponible en el store de tu celular. Este y todos nuestros contenidos, encontralos también en Spotify y Google Podcast.